Hemos hablado que este es el mensaje original que los apóstoles predicaron, la buena nueva de la gracia de Dios. Pero en la Edad Media, la buena nueva de salvación había sido soterrada en montañas de tradiciones de los hombres en la iglesia de Roma. Y era prácticamente irreconocible. Si uno de los padres de la iglesia del siglo II, del siglo I, hubiera llegado a una iglesia católica en el año 1300, 1400, él se hubiera preguntado, ¿qué es esto? ¿Qué han hecho aquí? Primero hubieran visto imágenes. De ahí, ¿se recuerdan? Fue hasta el siglo VIII que el catolicismo oficialmente en Nicea II, en el 787, empezaron a hacer eso. Desde ahí los padres hubieran dicho, ¿qué están haciendo? Pero había más. En la Edad Media, y esta es parte de la historia que todo creyente debe conocer. En otras palabras, si usted a alguien le preguntara ¿por qué no es católico? Esta es la razón, lo que vamos a ver a continuación. Esta es la razón por la cual yo nunca podría ser católico. Bueno, no podría ser católico romano, ¿verdad? La palabra católico significa ¿qué? Universal. O sea que católico con C pequeña somos todos, ¿verdad? Somos creyentes universales, en otras palabras. En ese sentido no puede decir, sí, claro, yo soy católico en ese sentido, de ser parte de la congregación universal de Dios. Pero católico en el sentido de ser parte de la iglesia de Roma, yo no puedo ser católico romano. ¿Por qué razón? Porque el catolicismo se ha desviado una y otra vez del claro mensaje de la Biblia y puso más y más cosas que son directamente contrarias a las Escrituras. En la Edad Media, fíjense todas las enseñanzas que habían llegado a estar en la congregación de Roma: veneración a imágenes, culto a María, indulgencias, el tesoro del mérito, no el tesoro del cielo que hacía el caballero en los caballeros del Zodíaco. El tesoro del mérito es una invención del catolicismo y significa que los santos como María y el santoral romano han llegado a acumular tantos méritos. Hay un depósito del mérito y el Papa es el único que tiene la llave para ese depósito del mérito. Y él puede adjudicarle a usted, si da dinero, a través de indulgencias, eso del tesoro del mérito. También ellos llegaron a desarrollar la doctrina del purgatorio, misas para salir de él. Y todo esto, fíjense todo esto: veneración a las imágenes, culto a María, indulgencias, el tesoro del mérito, el santo oral romano, el purgatorio, misa. Todas estas son invenciones que no están en la Biblia. Y en la Edad Media, si usted le preguntaba a alguien, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?, usted no iba a obtener la respuesta que Pablo le dio al carcelero de Filipos. Le iban a hablar de los 7 sacramentos, rosarios, misas, indulgencias, hechos supererogatorios, toda esta suerte por eso a esta época se le ha conocido como el oscurantismo. Había una oscuridad profunda. Y aparte de esto, en el periodo de 1200, 1100, los papas compraban por dinero la silla del obispo de Roma. Algunos llegaron a ser tan inmorales que incluso el papa que lo sucedía hacía un juicio contra el anterior y lo llevaba a juicio por anticristo. Era una locura. La iglesia de Roma se había convertido en una centro de iniquidad terrible. Y algunas figuras intentaron decir, hey, nos hemos desviado del mensaje de los apóstoles, estamos haciendo algo mal. Uno de ellos se llamaba Juan Hus, otro era Wycliffe. Juan Hus, los valdenses también. Juan Hus dijo, he encontrado en la Biblia que nada de eso, ni el papado, ni María, ni con todo y la gran mujer que fue, y es una mujer justa y
una mujer muy piadosa, y bendito sea el Eterno por ella, pero he encontrado que la salvación se obtiene por fe. El Eterno acepta la respuesta por fe y aplica la sangre de Cristo a los creyentes. ¿Saben qué pasó con este hombre, Juan Hus? Juan Hus empezó a ser acusado y que tenía que retractarse. La gente le decía: ¿quién eres tú? ¿Cómo te atreves? ¿Acaso tú crees que puedes interpretar la Biblia mejor que su santidad, el Papa? ¿Cómo te atreves a ser tan soberbio? Y lo citaron a un concilio se llamaba el Concilio de Constanza. Le dijeron: Juan Hus, nosotros quisiéramos que tú vengas aquí, que platiquemos, que dialoguemos, para llegar ahí, para que nos digas lo que tú piensas. Juan Hus fue, y el Concilio de Constanza lo declaró hereje y lo quemaron vivo en la hoguera a Juan Hus. Wycliffe dijo exactamente lo mismo en Inglaterra, y los valdenses también fueron brutalmente perseguidos. De hecho, Tomás Aquino, uno de los líderes más, se le llama el doctor angélico, en Suma Teológica, él dice muchas cosas muy buenas, es una mente brillante, pero una de las peores cosas que él dijo es que él enseñó que un hereje tenía que ser llevado a las autoridades civiles y ser ejecutado. Y la iglesia de la Edad Media tenía mucha influencia de Tomás Aquino. Entonces, todo aquel que osara decir: bueno, yo leo aquí en la Biblia esto, inmediatamente el catolicismo le dice: ¿quién eres tú? ¿Cómo te atreves? ¿Acaso tú crees que tú eres más sabio que el Papa? ¿Acaso no te da vergüenza, soberbio? ¿Cómo te atreves a decir que tú eres más sabio que el Papa? Y todos ellos los valdenses, Juan Hus, fueron brutalmente exterminados, hasta que hubo un rayo de luz. Dios forjaría las circunstancias para que alguien fuera el instrumento para devolver la Biblia a la gente, y que la gente otra vez volviera a oír las buenas nuevas y terminar con la tiranía de Roma en Europa. Roma tenía un poder que el Papa podía entregarlo a los emperadores para que lo mataran. O sea, hoy el Papa dice algo en Twitter y uno dice: dijo algo el Papa, y sigue con su vida. En estos años el Papa tenía el poder sobre tu alma, sobre tu vida. El Papa podía tronar los dedos y te mataban, te quemaban vivo. De hecho, ellos hicieron la horrenda Inquisición, donde inventaron las más exquisitas y diabólicas torturas. A gente le decían: tú crees tal cosa, y si alguien estaba en contra de una cosita que el catolicismo había hecho, lo sometían a torturas indecibles, horribles. Y aún así decían: nosotros somos la santa iglesia fundada por Cristo. Y era terrible. Y un día llegamos al Papa León X. Él es clave. De todos los papas que han habido, tienen que recordárselo: León X. León X tenía un problema de caja chica. Él quería hacer algunas modificaciones a la Catedral de San Pedro y quería dinero. Y bueno, él se le ocurrió, le propusieron una idea y a él le pareció muy bien. ¿Se acuerdan lo del tesoro del mérito, verdad? El tesoro del mérito, según la teología católica, los santos son tan santos que han llegado a tener un nivel de justicia superior, y lo que supera a la santidad normal se acumula en ese tesoro del mérito. Y el Papa podía decir: yo voy a dar una gracia especial. Oigan esa palabra, una gracia especial. ¿Y qué hacía el Papa? Bueno, si alguien compraba una indulgencia, el Papa decía: ok, por medio de la compra de esta indulgencia, usted recibe perdón de pecados. O sea, que usted podía dar dinero para el perdón de pecados. Es más, habían algunos abusos que prometían indulgencias incluso por pecados que no se habían cometido. O sea, que yo podía comprar una indulgencia e ir a pecar.
sea, yo quería, digamos, ir a un prostíbulo, compraba una indulgencia y después podía ir a pecar, porque ya había comprado previamente el perdón. Y el Papa se le ocurrió que una buena fuente de dinero sería ocupar el purgatorio. Y mandó a un infame hombre, que su nombre está reservado para la infamia por toda la eternidad, llamado Juan Tetzel. Juan Tetzel iba en todos los pueblos, llegaba a todas las iglesias y llevaba unas imágenes horribles de demonios torturando gente. Y llegaba a las iglesias y les decía: miren, aquí están las almas de sus abuelitos, de su mamá, de su papá, están en el purgatorio. Y pueden estar ahí 600 años, pueden estar ahí 500 años y están siendo atormentados. Pero su santidad, León X, en su gran piedad, en su gran misericordia, les ofrece a ustedes una indulgencia especial para que puedan recortar el tiempo de sus familiares en el purgatorio. De hecho, algunos van a salir inmediatamente. Y él hasta tenía un lema, lo decía en otro idioma, pero el equivalente en español sería: cuando la moneda cae, el alma sale. Así decía él: cuando la moneda cae, el alma sale. Y iba de iglesia en iglesia. La pobre gente lloraba. La pobre gente decía: Dios mío, mi abuelita está siendo atormentada, lleva 100 años. Claro, si yo supiera que mi abuelita está siendo atormentada y con $100 yo puedo aliviar eso, y yo lo creo, yo doy esos $100. ¿Ustedes dieran esos 100? Si una persona secuestrara a su abuelita y les pidiera $100, ¿ustedes dieran $100 para que les... Claro, ¿quién no va a dar $100 para ayudar a su abuelita? Y este infame hombre hacía negocio, mercader de la fe, no de la fe, de supersticiones. Vendían indulgencias. Y un día este hombre llegó a Alemania y se topó con un monje que tenía una historia un poco curiosa. Su nombre sería recordado porque el mundo era de una manera antes de este monje. Antes de que este monje naciera, el mundo era de una manera. Y cuando este monje murió, era de otra manera. O sea, hay pocos hombres que tienen esa capacidad de que ellos cambian la historia, y antes y después de... ellos son un parteaguas, hay una gran diferencia antes y después de él. Este hombre había tenido una historia tumultuosa. Un día iba caminando con un amigo y un rayo le cayó al amigo a la par de él. Iban en el campo y un rayo cayó y mató instantáneamente a su amigo. Y el pobre hombre empezó a pedir al cielo que tuviera, porque imagínense, van en el campo y ¡pum!, cae un rayo, y está una tormenta eléctrica horrible, donde le puede caer un rayo, y él empezó a pensar: si me muero hoy, sería condenado. Y él oró y le pidió a Dios obviamente él era un católico, y empezó a pedirle a la mamá de María: Santa Ana, salva Santa Ana, y yo llegaré a estar... Sí, Santa Ana, pero no la del occidente del país. Ana, según la tradición, era el nombre de la mamá de María. No la hayan en las escrituras, pero bueno, ni tampoco Dimas y Gestas y nada de eso. Y entonces este hombre dijo: si me salvas de esta, entraré a un monasterio. Y el joven Martín Lutero ingresó a un monasterio, y él estaba consumido. Lutero es una figura compleja, muy compleja. Tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy malas, y tiene cosas muy feas. Y por eso uno no puede ni idealizar a Lutero y decir: uy, Lutero inmaculado es lo más grande que ha tenido la humanidad. Y tampoco puede olvidarse, irse al otro extremo y decir que solo era cosas malas. Lutero era uno de esos hombres que Dios usa, sumamente imperfecto. Y había algo psicológicamente en Lutero que no lo dejaba en paz. Era
que él sentía que él era un pecador perdido para Dios. Él era tan consciente de su pecado que se confesaba todos los días, por horas. Él iba a donde sus confesores y pasaba confesando cada pecado, cada pensamiento, todo. Ayunaba a cada rato. Un día ayunó una semana entera. El hombre en la Iglesia Católica habían llegado a desarrollar la tonta idea de que uno podía darse latigazos y con esa manera comprar el perdón de pecados de Dios. Imagínense, usted se agarra a cinchazo usted solo y por eso Dios lo va a perdonar. Martín Lutero se daba latigazos toda la noche hasta que se hacía un pozo de sangre y se quedaba dormido ahí y se quedaba y se latigaba. Y era una persona que decía: Dios, perdóname, soy un pecador, no puedo cambiar, perdóname. Su conciencia lo acusaba y le decía, y también demonios, me imagino yo. Sin duda alguna yo creo que Lutero era atacado por demonios y lo hacían sentir como la escoria más horrible que había. Y un día era muy religioso. Lutero rezaba el rosario, él hacía todo lo que el catolicismo decía que se tenía que hacer para alcanzar la salvación. Lutero lo hacía y más. Rezaba, ayunaba, los sacramentos, latigazos, todo. Y el resultado era que su conciencia estaba tranquila. No podía encontrar lo que la Biblia dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Un día lo invitaron a ir en una peregrinación a Roma y Lutero se emocionó tanto. Decía: voy a conocer la santa ciudad, donde los apóstoles Pedro y Pablo, como decía la Iglesia Católica, fundaron la iglesia. Roma, la silla de Pedro está allá. Y se fue en peregrinaje, o él pensaba: voy a encontrar la santidad más grande sobre la tierra. Cuando llegó allá, Lutero estaba espantado. Empezó a hablar con los sacerdotes. Los sacerdotes de Roma estaban tan corrompidos que hablaban entre ellos. Y algunos les decían: no. Él escuchó a un sacerdote de los de Roma, varios de hecho, le decían a Lutero cosas como: ¿para qué has venido aquí? ¿Para qué viniste a Roma? Y uno de los sacerdotes le dijo: mira, si hay un infierno, el infierno está situado debajo de Roma, debajo del Vaticano. Y él empezó a espantarse. Él pensaba que esta era la ciudad más santa. Y uno de ellos le decía: hay curas aquí terribles, son unos fornicarios horribles. Y Lutero les preguntó: ¿y ustedes? No, nosotros no somos así como ellos. Nosotros solo tenemos relaciones con mujeres. Pero los que te digo, no, hombre, eso... Imagínense, o sea, estos sacerdotes se jactaban de su virtud porque solo tenían relaciones con mujeres. Lutero se quedó: ¿qué está pasando aquí? Y Lutero llegó a una escalera que habían situado, estaba en Roma de hecho, y esa escalera en teoría la habían traído desde Jerusalén. Era la escalera donde Yeshua había compadecido delante de Pilato y donde había sangre en teoría, que la escalera tenía rastros de sangre y se decía que era la sangre del Mesías. Y Lutero, en la Escala Santa, así se llamaba esta escalera en la iglesia laterana de ahí de Roma, era una escalera enorme, y el buen monje empezó, y en cada una de las escaleras él besaba la escalera y rezaba el rosario, y iba subiendo, iba besando el rosario, y en el lugar más horrorífico, donde todavía el pobre creía, él creía con todo su corazón que esa era la verdadera iglesia. Él era un católico, un monje, y él empieza a subir, grada que sube, besa, reza el rosario. Y cuando él va, semanas antes, había empezado a leer la carta a los romanos. Y en Romanos capítulo 1, por eso podemos decir que Hashem tiene sentido del humor.
Hashem usaría la carta ¿a quiénes? A los romanos en Roma, para darle la estocada a la tiranía del Papa. Y él había empezado a leer Romanos 1. Y mientras iba en esa escalera, en la escala santa, un versículo de Romanos empieza a venir a su mente. Dice que al inicio la voz que oye en su mente viene pianísima, o sea, suave, suavecita. ¿Y qué le dice la voz? A ese pobre monje que se azotaba, hacía todo para... Lo que consumía Martín Lutero es: ¿cómo puedo ganarme la aceptación de Dios? Yo quiero ganarme su amor, quiero ganarme que Él me acepte. Y Lutero subía cada escalón, y cuando estaba subiendo, una voz llena de amor, una voz llena de gracia, viene a él, y la voz dice lo siguiente: Martín, querido, el justo por la fe vivirá. Y al inicio él no sabe qué significa eso. Él se acuerda de ese versículo. Él había leído Romanos 1:17, porque en el Evangelio está siendo revelada una justicia divina de fe para fe, como está escrito: el justo, ¿qué? Por la fe vivirá. Siguió subiendo, y ahora estaba subiendo más, y la voz volvía a venir: Martín, el justo por la fe vivirá. Hasta que después era ya no una voz suave, era una voz que le gritaba: Martín, el justo por la fe vivirá. Y la voz venía una y otra vez, y él no sabía, no entendía. Y en ese momento él tuvo la revelación de Dios, una revelación que había estado escondida a muchos, a miles, por cientos de años. Y esa voz le da a entender el mensaje, y era una voz que prácticamente le daba a entender eso: Martín, no tienes que ganar mi amor, no tienes que ganar mi aceptación, yo te amo, y el justo para mí vive por su fe, porque está escrito: el justo que por la fe vivirá. Martín Lutero empezó a comerse el libro de Romanos, su nuevo descubrimiento. Había llegado a observar lo peor de la iglesia de Roma, y volvió a Wittenberg, su ciudad donde estaba, y él había empezado a masticar esto y a proclamar el mismo mensaje que Juan Hus había predicado: la buena nueva de que somos justificados por la fe, que es a través de la fe que uno accede al perdón de pecados y la expiación que Dios tiene para nosotros. Y eso había pasado, y llegó Juan Tetzel a Wittenberg. Y Lutero tenía muchos defectos. Uno de sus defectos es que era profundamente iracundo y tenía un mal temperamento. Lutero era una persona que no era, en su peor forma, no era alguien agradable para tomarse un café. Podía ser sumamente odioso, podía ser sumamente una persona que usted quería tener muy lejos. Tenía muchos defectos. Hay cosas que él escribe en sus cartas que son horribles. De hecho, él estuvo luego sumergido en varias cosas, pero la mejor versión de Lutero salió aquí. Martín Lutero estaba fúrico cuando oyó al Juan Tetzel, y dijo: ¿cómo es posible que este tipo venga a quitarle el dinero a esta pobre gente? ¿Cómo es posible que pueda venir y de manera cínica decir: cuando la moneda cae, ¿qué? El alma sale? ¿Cómo es posible? Y es más, en las escrituras no hay nada de purgatorio, no hay nada de todo eso. No está. Entonces Martín Lutero, el 31 de octubre 1517, hace poco se cumplieron 500 años de ese día. Ese fue uno de los días que cambió la historia de la humanidad. Él clavó en la iglesia de Wittenberg un papel que él le llamaba las 95 tesis. Básicamente lo que él decía era lo siguiente. Él decía: es falso eso, el Papa no tiene ese poder, y dice, y es más,
si el Papa tiene el poder de sacar un alma del purgatorio, que lo haga de gratis, no por el inmundo dinero. Decía él, si el Papa dice tener ese poder, qué bueno, que vacíe el purgatorio, porque ya va siendo hora que la saque. Pero si solo la va a vaciar por el dinero, entonces estamos mal. Eso es lo que decía él. Noten que en este punto Martín Lutero no quiere dejar la Iglesia Católica. Su sueño era reformarla. Es el mismo sueño de Frodo con Gollum. Él quiere que Gollum vuelva a ser un hobbit. Pero Martín Lutero se iba a dar cuenta que era prácticamente imposible. Gollum ya no es, ¿cómo se llama? Sméagol. Sméagol ha muerto. Ahora solo queda Gollum. Y Martín Lutero quería reformarlo. ¿Saben cuál era el sueño de Martín Lutero? Él pensaba que Juan Tetzel no había sido enviado por el Papa. Él pensaba que el Papa iba a decir algo como, no, ese Juan Tetzel no me representa, yo no he mandado a hacer eso. O que el Papa iba a decir, bueno, la verdad que sí, Martín Lutero tiene razón, esto no es así. El Papa respondió con una bula, un decreto, que le llamó Surge Señor, se llamaba la bula. Qué bonito nombre le dio. Yo no sabía que estaba siendo profético el Papa. El Papa escribió un edicto que se llamaba Surge Señor, donde decía que le daba 60 días a Martín Lutero para retractarse de todo lo que había dicho, o si no sería condenado como hereje y entregado a las autoridades civiles. Juan Hus otra vez. Y Lutero recibió eso e hizo algo que usted tiene que tener las agallas bien puestas para hacer lo que hizo Lutero. Lutero agarró la bula del Papa y en la plaza pública la quemó. Eso hoy se oye, pero se puede oír fácil. Pero yo no sé si fue un acto del espíritu, de la carne de Lutero. Recuerden que el temperamento de este hombre era bien especial. Yo no sé si fue un acto inspirado por Dios o inspirado por su carne, pero Lutero dijo, esta es la bula execrable del anticristo. Así le llamó él al decreto del Papa León X. Claro, Lutero sabe ahí que él es hombre muerto a partir de ahí. Él sabe que, ¿cómo iba? Si a Juan Hus no, Juan Hus fue muy amable con el Papa. Y miren cómo terminó. Le mandaron a un hombre que se llamaba Jonathan Eck a un debate, a tratar de persuadir a Lutero para que se retractara. Lutero ganó ese debate por mucho, pero Jonathan Eck le hizo sacar una confesión. Jonathan Eck le dijo, pero Martín, le dijo, usted está defendiendo exactamente lo mismo que defendió Juan Hus, un hereje condenado por el Concilio de Constanza. Y entonces Lutero dijo en ese debate, bueno, si Juan Hus dijo eso, entonces Juan Hus estaba en lo correcto. Lutero es un hombre 2 veces muerto ya. O sea, ha llamado la bula execrable del anticristo el decreto del Papa, y en segundo lugar se ha aliado con un hereje condenado por un concilio. Entonces el Papa lo excomulga, dice Martín Lutero es un hereje condenado, y entonces lo entregan a las autoridades, y el emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos V, lo llama a un lugar que se llama Worms. Se escribe Worms, pero en alemán se pronuncia Worms. Y a la reunión se llamaba la dieta de Worms. No es una dieta de la que usted está pensando, porque usted diga, Worms, hermano, en inglés Worms es gusanos, esa dieta se oye fea. No es eso. Dieta era una reunión, un concilio oficial. Y los amigos de Lutero le dicen, Lutero, no vayas. Recuerda a Juan. Todos los amigos de Lutero le dicen lo siguiente: recuerda a Juan Hus, recuerda lo que le pasó a Juan Hus, no vayas. Lutero tenía un amigo, un gran hombre, Federico el Sabio, uno de los príncipes,
y Federico le dijo, yo te voy a dar un salvoconducto, o sea, una protección especial para que tú puedas ir a Worms y puedas retornar. Pero los amigos de Lutero le dicen, ¿qué es salvoconducto? A Juan Hus también le dieron un salvoconducto y con todo salvoconducto lo quemaron. No vayas, no vayas, Lutero, no vayas. Y Lutero responde, iré a Worms bajo la bandera del Señor Jesucristo. Y voy a ir a Worms, aunque vengan contra mí, tanto demonios como tejas hay en el tejado. Esas fueron las palabras que dio. Y nadie lo pudo disuadir de él. Lutero podía tener muchos defectos, pero hay una virtud, la virtud de coraje moral, que Lutero es heroico. Por muchas cosas malas, de pronto alguien no puede considerarlo un héroe, pero lo que hace en Worms fue heroico. Se tenía que tener agallas para hacer semejante cosa. Y entonces él entra a Worms, él llegó en abril de 1521, y la gente lo aclamó, la gente lo vitoreaba. Cuando él se bajó del transporte, la gente decía, Lutero, Lutero. La gente lo consideraba el campeón del pueblo. Alemania estaba con él. Alemania estaba harta de la tiranía del Papa y de Roma. La gente lo aclamaba, lo vitoreaban. Y Lutero se bajó y dijo, bueno, he tenido mi domingo de Ramos. No sé qué anuncia eso. No sé si eso anuncia el mensaje o mi futura pasión o mi futuro sufrimiento. Y de hecho él llegó a la dieta de Worms y tuvo su domingo de Ramos. Lutero se presenta y imagínense llegar a ese lugar. Imagínense llegar a un lugar donde usted se baja, está el emperador delante de usted y hay miles de personas. Habían 5,000 personas en ese lugar. Había príncipes, duques, varón de no sé qué, caballeros, arzobispos, cardenales, de toda clase. Todos ellos lo quieren matar a usted. Los 5,000. Los 5,000 han llegado ahí para una sola cosa. Llega y Lutero tiene la esperanza de que va a haber un debate, de que va a haber un diálogo, de que van a tratar de conciliar. Y cuando entra hay una mesa enorme, como de 20 libros, que eran los libros que él había escrito. Y el enviado del Papa tenía órdenes de no dejar hablar a Lutero, solo extraerle respuestas de sí y no. Porque todos sabían, Lutero es un orador muy bueno, te va a meter en problemas, no lo dejes hablar. Entonces a Lutero se le dice, usted tiene prohibido hablar, a menos que se le solicite una respuesta, tiene que responder sí o no y se sujeta a esa respuesta. Y Eck, no el mismo Eck, es otro Eck, pero comparten el mismo apellido, le dice lo siguiente, Martín Lutero, ¿son estos sus libros? Esa es la primera pregunta que le hace. Y a lo que Lutero dice, sí, son mis libros. Y la única pregunta que le hacen después es, ¿se retracta de ellos? Entonces Lutero se vuelve a la mente de él, Juan Hus, otra vez. Me están haciendo lo mismo que hicieron a Juan Hus. Juan Hus fue con la esperanza de reformar la iglesia, lo mataron. Y ahora me dicen lo mismo. ¿Es esto lo que usted ha dicho? Sí. ¿Se retracta sí o no? Y Lutero empieza a flaquear. Lutero sabe que va a morir. Lutero ve cara a cara la muerte. Me van a matar aquí. Y el monje flaquea y dice, el asunto que estamos aquí discutiendo es muy serio. El Señor dijo, al que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Y aquí estamos hablando de salvación de las almas. Denme tiempo para meditar. Y Eck se burla de él y le dice, oh, yo creía que un teólogo tan sabio como usted ya venía preparado aquí para defenderse o para retractarse. Discuten y el emperador dice que le da 24 horas. Martín Lutero tiene un día para pensar bien las cosas. Y básicamente las opciones son dos. Se retracta o va a morir quemado. No hay dos opciones. Lutero pasa toda la noche en oración. Toda la noche orando.
toda la noche. Y su oración es genuina. Él dice: Señor, si el Papa gana, no será Lutero el que pierda, sino tu palabra, tu evangelio. Pelea por tu evangelio, Señor. No será Lutero el que sea quemado aquí. Y Lutero alza su voz al cielo, y después de una noche entera en oración, Martín Lutero sale y le vuelven a preguntar. Lutero se retracta. Usted de estas cosas. Lutero dice: bueno, aquí hay obras que son de diversos temas. Hay algunas que hablan de cosas como el Padre Nuestro, por ejemplo, cosas en las cuales todos estamos de acuerdo. Lutero empieza a querer a rodear la cosa. Lutero empieza a querer ser diplomático. Y él le dice: no, pero bueno, vamos a hacer una diferencia entre sus obras. Están las primeras, que hablan que todos estamos de acuerdo, el Padre Nuestro. Pero luego vienen las otras, las malas, y luego vienen las peores. ¿Se retracta usted de esas? Y él empieza a decir: bueno, empieza a decir ciertas cosas. A lo que Eck le dice: Martín Lutero, denos una respuesta sin cuernos ni adornos. Esas son las palabras que Eck utiliza. No se ande por las ramas. Díganos, ¿se retracta o no? Y en ese día, si mal no recuerdo, 21 de abril de 1521, Lutero dijo las palabras que cambiaron la historia de la humanidad. Y creo que aquí vemos al mejor Martín. Como yo les he dicho, Martín Lutero tiene muchos defectos, pero en la dieta de Worms, quizás su alma había pasado, recuerden, la noche entera en oración, teniendo el espíritu empapado de oración. Vemos al mejor Martín Lutero, y él les dice lo siguiente: son las palabras que cambiaron la historia de la humanidad. Y Lutero dice: bueno, como me piden una respuesta directa y sin cuernos, se la daré. A menos que sea convencido por medio de las Escrituras o por razones claras, ya que no confío ni en el Papa ni en los concilios, ya que bien sabido que con frecuencia se han equivocado y se han contradicho a ellos mismos, yo estoy obligado por las Escrituras que he citado, y mi conciencia está atada a la palabra de Dios. No puedo retractarme, ni me retractaré de nada, ya que no es seguro ni correcto para un hombre ir en contra de la conciencia. No puedo hacer otras cosas. Aquí estoy. Esta es mi postura. Que Dios me ayude. Amén. Y esas fueron las palabras que cambiaron la historia de la humanidad. Todo el mundo, habían gente de los españoles que había venido de España, empezaron a silbarle, le gritaban hereje, y se dio un tumulto, y sacaron a Martín Lutero. El concilio queda debatiendo para ver cuál va a ser el edicto, y en los próximos días ellos van a anunciar que Martín Lutero ha sido condenado y que va a morir en la hoguera. Ahora, Federico, que le apodaban el sabio, le hizo honor a su apodo, a su sobrenombre. Federico hizo un plan. Él fingió un secuestro, y hay unos hombres que vienen y secuestran a Martín Lutero. Entonces todo el mundo piensa que son alguna turba que lo ha secuestrado para matarlo. Dicen: bueno, secuestraron al hereje ese. Pero el pueblo de Alemania lo ama. El pueblo de Alemania sigue vitoreando el nombre de Lutero. Y lo que hacen esos hombres es que lo llevan a un castillo. Y ahí en el castillo se le dice: no somos hombres del Papa, somos hombres de Federico, y te hemos traído aquí y vas a estar seguro en este lugar. Martín Lutero empezó a traducir la Biblia del latín, del griego al alemán, para dársela al pueblo, y en ese periodo explotaron varias cosas, una guerra por aquí, empezaron a pasar ciertas cosas que hicieron que Carlos V no pudiera quemar a Lutero, no pudieron frenarlo, y pronto Alemania se quitó el yugo de Roma
y otras naciones empezaron a hacer lo mismo. Empezaron a surgir más hombres que viendo el coraje, la valentía de Lutero, empezaron a decir, es cierto, nadie está por encima de la Biblia. El Papa Martín Lutero le había dicho a Jonathan Eck, porque Jonathan Eck le decía, ¿usted no cree que usted es un soberbio, Lutero, por creer que usted es más sabio que Tomás Aquino, que todos los teólogos de los últimos 200 años? ¿Usted se cree más sabio que su santidad León X? A lo que Lutero contestó, yo no creo que la autoridad del Papa esté encima de la Biblia. Para mí el Papa no está por encima de las Escrituras. Y la Reforma se encendió y otros hombres, Calvino, Zwinglio, luego John Knox, cada uno empezó a darse lo que hoy en día se conoce como la Reforma, y las naciones de Europa empezaron a despojarse del yugo de la tiranía del Papa. Lutero fue el instrumento para darle a la bestia que habitaba en Roma una estocada, que nunca se ha recuperado de esa estocada. Y un solo monje con coraje, con valor, con valentía dijo, mi alma, mi conciencia está atada a la palabra de Dios. No puedo retractarme, ni me retractaré de nada. Que Dios me ayude, dijo él. Imagínense lo que debe de haber pasado por su mente. Él sabía que era hombre muerto, pero él suplicó la ayuda de Dios y dijo, si ustedes van a Alemania y van a la ciudad de Worms, hay una placa ahí que está puesta, y en la placa dice, aquí se paró Martín Lutero en defensa de Dios y del pueblo, por su Dios y por su nación. Hasta el día de hoy. Claro, Lutero luego dice en las cartas de él, hay cosas feas, su rol en la masacre de unos campesinos que fueron brutalmente asesinados. Él tuvo un rol terrible en eso. Él luego hizo un libro que se llamaba de los judíos y sus mentiras, donde se declaró es profundamente antisemita. Hay muchos en el movimiento de raíces hebreas o mesianismo que le dan duro a Martín Lutero por eso, y claro, lo que Lutero hace es horrible en ese libro. Yo leí el libro de los judíos y sus mentiras, y las cosas que Lutero dice ahí son terribles. Él aconseja a los alemanes que les confisquen a los judíos sus libros, que a los rabinos se les amenace de dejar de enseñar bajo pena de muerte, que se confisquen sus bienes, que se quemen sus libros. Prácticamente lo que Hitler hizo después, Lutero lo aconseja. Y Lutero hizo cosas muy malas. Hay cosas que él dice tan desafortunadas. Algunas han sido sacadas de contexto, otras no. Y Lutero es lo que quieren menos una figura pulcra. Por eso yo hice un estudio una vez que se llamaba Martín Lutero, lo bueno, lo malo y lo feo. Y hay cosas muy feas de Lutero. Gracias a Dios, Lutero no es el papa de los creyentes. Un creyente puede decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con Martín Lutero en eso, pero el mejor Lutero fue ese. El mejor Lutero fue el de la dieta de Worms. Ese fue, Hashem utilizó y dirigió las circunstancias. Fue la providencia que hizo que no pudieran quemar a este hombre. Y entonces la reforma comenzó. Y el grito de la reforma al inicio fueron 3 de las que hoy se conocen las 5 solas. Todo creyente debe conocer estas solas. Llegaron a ser 5, pero al inicio fueron 3. ¿Cuál era el grito de la reforma? ¿Qué era el mensaje por el cual Lutero estaba dispuesto a morir? Al inicio eran 3. La primera es, quiero que la repitan conmigo, sola escritura. Sola escritura. La segunda es sola fide. Y la otra es sola gratia. ¿Qué significa sola escritura? Lo que significa es, la Biblia es la
única autoridad infalible para el cuerpo del Mesías, para el pueblo del Señor. Noten que no hay que confundir sola escritura con nuda escritura. Eso no es lo que los reformadores enseñaron. No es que solo la Biblia es lo único que merezca ser leído. Eso sería nuda escritura. No. ¿Qué significa sola escritura? No significa tampoco que no hay que estudiar otros libros que ayuden a contextualizar la Biblia. No. Sola escritura es algo bien sencillo. Es lo siguiente: la Biblia es la única autoridad infalible. Noten que los reformadores no dicen que no hayan otras autoridades. Hay autoridades, decenas de autoridades. El padre de familia es una autoridad, la madre de familia es una autoridad, los presidentes son autoridad, los jueces son autoridad, los concilios para Lutero también eran autoridad. Pero ninguna de esas autoridades es que infalible. Solo hay una fuente infalible de verdad y de guianza para la congregación. Eso sí, eso se le llama ¿qué? Sola escritura. No quiere decir que aquella persona que cree en sola escritura rechaza todas las tradiciones. No, simplemente dice que esas tradiciones no son infalibles. ¿Vean? Es sencillo esto. No confundir sola escritura con nuda escritura. No es lo mismo. Sola fide. Esta fue Lutero estaba dispuesto a morir por esto. ¿Qué era? Sola fide es la justificación, es obtenida únicamente a través de la fe, como dice todos los versos que hemos leído. Y sola gratia significa la salvación es el don inmerecido al pecador por la gracia del Mesías a su favor. Y por todo eso, yo nunca podría ser católico. Yo nunca podría ser católico romano. Y hasta el día de hoy estamos a 500 años de la Reforma. Y Martín Lutero dijo una frase muy bonita que yo creo que es cierta. Él decía que la iglesia debía estar semper reformanda, que significa constantemente reformándose. Lutero fue una pequeña luz, pero no fue todo. Lutero llevó a la congregación de la Edad Media al siglo IV, al tiempo de Agustín. A él le gustaba mucho Agustín. Y hizo un gran bien. Hizo un gran bien. Sacó estas 3 verdades que son fundamentales, pero su trabajo fue incompleto. Por eso él dijo, la iglesia debe ser semper reformanda. Tiene que reformarse hasta llegar a la fe dada una vez a los santos. Y junto con Lutero empezaron a aparecer otros hombres como Karlstadt y otros que empezaron, algunos de hecho empezaron rápidamente a decir, hey, lo primero que hay que restaurar y hay que quitarnos del catolicismo es que el día del Señor es el sábado. Y Martín Lutero estaba muy enojado con eso, a él no le gustaba eso. Y su amigo Karlstadt empezó a guardar el sábado y a Lutero no le gustó, decía que no. Pero bueno, Martín Lutero no es nuestra guía infalible. Por eso no podría ser luterano tampoco yo. La iglesia luterana, si Lutero hoy viniera, les diría, ¿qué están haciendo? ¿Cómo es que se quedaron hace 400 años? No me vieron que era semper reformanda, pues se han quedado igual. Y Martín Lutero es alguien al quien tenemos que tener alguna deuda de gratitud por cómo se paró en Worms. Yo cada vez que leo esas palabras de él en Worms se me escapan las lágrimas, porque me imagino a los 5.000 tipos han llegado ahí para matarte. Solo imagínate, 5.000 hombres solo están esperando que digas algo para llevarte a la hoguera. Y Martín Lutero dice, denme 24 horas. Y con la fuerza, con el poder de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, dice, mi alma, mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Aquí estoy, que Dios me ayude. Y fue un hombre que el Eterno usó. Sin embargo, no fue completo. Martín Lutero no llevó a la congregación al movimiento
original de los apóstoles al mundo de los 12 discípulos judíos, él no devolvió, él no tenía la información que hoy tenemos. Él no tenía acceso a los descubrimientos arqueológicos que pasarían 400 años después de él. Él no tendría acceso a los rollos de Qumran que se descubrieron en 1967. Él no tenía acceso a todo lo que hoy sabemos del judaísmo del primer siglo y cómo entender mejor los escritos apostólicos. Él no tuvo acceso a eso. A la luz que él tuvo, él trató de ser fiel a eso. Y la luz que él tuvo fue esa voz que le dijo: Martín, el justo por la fe vivirá. Martín, no es necesario que trates de ganarte mi amor. Como dice esa canción, porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Y esa es la buena nueva de salvación que Martín Lutero tuvo la dicha de asociar su nombre a esa buena nueva de salvación. Y esto es muy importante, es una pieza de historia que tiene que saber todo creyente. Hay creyentes hoy en día, me aterra pensar que si yo le preguntara a 100 evangélicos por qué son evangélicos y no católicos, ¿ustedes creen que las 100 personas sabrían esto? Yo quisiera creer que sí, pero lo que hizo Martín Lutero es algo muy importante. Por eso ese día, 31 de octubre, normalmente está asociado a una fiesta supremamente pagana y de la oscuridad, pero 500 años antes, 31 de octubre de 1517 fue un día especial. Fue el día que un clavo empezó a sonar en la puerta de la catedral de Wittenberg, y ese papel iba a ser lo que a la postre llevaría a tener lo que hoy tenemos. Si usted tiene una Biblia en sus manos, desde el punto de vista terrenal, humano, Martín Lutero fue clave para que usted tuviera hoy una Biblia en sus manos. La Biblia estaba confiscada, secuestrada en un convento, y Martín Lutero se la devolvió al pueblo alemán y a la humanidad entera cuando él tradujo del griego al alemán. Por eso tengo una deuda de gratitud con él. Él fue un hombre terriblemente atacado, oprimido por demonios. En una ocasión estaba siendo tan oprimido por un demonio que agarró un tintero y se lo tiró. Martín Lutero, todo un caso. Dice cosas que cuando yo he leído ciertas cosas de Lutero, dice, no, ganas de agarrarle. Uno dice así de Lutero, tiene muchas cosas malas. Su antisemitismo es condenable hasta lo sumo. Martín Lutero en su libro le dio ideas que los nazis aplicarían 400 años después. Es más, algunos lo llamaron a Martín Lutero el Juan el Bautista de Hitler, porque él dice cosas en ese libro que luego los nazis dijeron, nosotros no estamos... ¿Saben que hay varios de los nazis que dijeron en el juicio de Nuremberg? Ellos dijeron, nosotros no hicimos nada más que lo que dijo el doctor Martín Lutero en su libro de los judíos y sus mentiras. Y ese capítulo en la vida de Lutero es muy problemático, es terrible, y Hashem lo juzgó por eso. A los pocos días de haber escrito, a los poco tiempo de escribir ese libro, Martín Lutero murió. Es un libro horrible, venenoso, odioso, terrible, pero por la misericordia de Dios, yo creo que algún día veremos a Martín Lutero del mundo venidero y podremos agradecerle el coraje que tuvo para resistir al Papa. Hoy usted dice, sí, pero yo tengo el coraje, el Papa dice algo, a mí no me importa. Claro hoy, pero decir lo que este hombre dijo antes era morir quemado vivo. Y tenemos que tener, yo abogo y llamo al movimiento mesiánico a tener esa actitud balanceada con Martín Lutero. Ni creer que era el hombre más justo que ha existido, como muchos evangélicos lo han tenido. Hay gente que ignora que Martín Lutero hizo estas cosas. Y hay otros que lo dicen, todo lo que viene de Lutero es malo. No, hay que tener la actitud balanceada de decir, bueno, el hombre tenía cosas muy buenas y cosas muy malas. Y agradecemos lo que hizo, pero
Él no es la última autoridad. La única autoridad infalible, y Martín Lutero estaría de acuerdo, es la Biblia. Es lo que la Biblia dice: tenemos la palabra profética más segura. Y en esta escritura, queridos hermanos, está la única regla infalible de fe. Y gracias al Eterno, Él utilizó a este monje muy imperfecto. Y a mí me consuela eso, porque si Hashem pudo utilizar a un monje con un carácter odioso, un temperamento horrible, Dios puede usar a cualquiera de nosotros. Baruch Hashem. A Él sea la gloria, a ese Dios todopoderoso que usa de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. A Él sea la gloria, como dice el libro de Revelaciones, al que está sentado en el trono y al Cordero sean la gloria, la honra, la alabanza por los siglos. Amén. Ve amén.